Imagínense qué tan molestos deben estar los funcionarios incompetentes, vagos y corruptos del gobierno de Daniel Noboa que lanzan al ruedo a la ley de Quintiles para proponer una reforma prácticamente que meta preso a periodistas que dañen la honra de estos queridos funcionarios públicos. Por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información, comunicación, profiere expresiones de descrédito, deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar o hostil. Civiles, usted cree, entiendo, llevarla a la penalidad. Durante años, el debate nacional giró en torno a la ley de comunicación de Rafael Correa. El mismo Rafael Correa en entrevistas aquí con Ingobernables ha mencionado que hay muchas cosas de esa ley de comunicación que estuvieron mal hechas, que estuvieron tal vez más redactadas y que él no estaba de acuerdo, que la ley podía ser por otro lado. Él lo ha dicho y me parece un mea culpa impresionante, además totalmente necesario. Pero en ese momento todo el mundo empezó a hablar de la ley Mordaza y tú veías a Carlos Vera y veías a Bonil y veías a todo el mundo hablando de la ley Mordaza porque era Rafael Correa nos está impidiendo hablar y sin embargo todo el mundo hablaba. Porque incluso Emilio Palacios en El Universo hizo un artículo donde le decía al presidente Rafael Correa que había cometido actos de lesa humanidad. O me equivoco, porque yo me acuerdo muy bien. Lo que vivimos hoy bajo el gobierno de Daniel Noboa es algo mucho más siniestro. Esta es una verdadera mordaza que no solo busca silenciar la voz, sino que pone en riesgo la vida y la permanencia misma en el propio país. Mientras la asambleísta Camila León propone reformas para proteger a funcionarios públicos de la crítica, como si el poder necesitara ser protegido del ciudadano y no al revés, el país se desangra y el periodismo es perseguido por la espalda, por la vía administrativa y por el plomo. Y hablemos entonces de la propuesta del asambleísta. Propone reformar el artículo 396 del COIP para sancionar con prisión a quienes emitan criterios que puedan desmerecer. En la época de Rafael Correa, la crítica se centraba en el linchamiento mediático, ustedes se acuerdan, y se resolvía en gran medida con multas y rectificaciones. El mismo Código Orgánico Integral Penal habla de estas multas, ¿no? De nivel civil. En la época de Noboa, la propuesta del asambleísta es cárcel, entonces. Eso es lo que entiendo yo. Quieren que el periodista o el ciudadano común piense 10 veces antes de señalar la ineficiencia de un ministro o la soberbia de un asambleísta, porque el precio ya no es una multa, es la libertad. Entonces todo el mundo callado porque te puedes ir a la cárcel. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Lo más indignante es el silencio de quienes, caramba, antes se rasgaban las vestiduras. ¿Dónde están los defensores de la libertad de expresión que hoy callan ante la propuesta de ADN? ¿Dónde está Carlos Vera? ¿Dónde está Bonil? ¿Dónde está el Emilio Palacio que de vez en cuando lo resucitan y le hacen entrevistas por allá por Colombia? ¿Dónde están toda esta gente? ¿Dónde están ahora hablando de la propuesta de ADN? Porque el silencio actual es cómplice de un autoritarismo que ya no usa solo la ley, sino el miedo. Y se veía venir.